Milenio Televisión presenta Buenas noches. El viernes, poco después del mediodía, escuché la más deslumbrante pero sobrecogedora definición de los fatales hechos ocurridos en Iguala en voz del senador Miguel Barbosa, presidente del Senado, en tu conversación con Joaquín López Dóriga. Y eso motivó, senador, que te llamara inmediatamente para decirte lo que acabo aquí de repetir y que es mi convicción. No sé si tú recuerdes por qué frase que empleaste te llamé el viernes. Por la adjetivación de los lamentables hechos, horrorosos hechos de Ayotzinapa, de Iguala, en donde establecí que los mismos jamás se iban a resolver. Fíjense ustedes la dimensión, la profundidad de lo que acabamos de escuchar. Nunca va a resolverse el problema que sigue viviendo el país de lo acontecido en Iguala. Mira, Carlos, ¿se resolvió el 68? No. ¿Se resolvió el 71? No. ¿Se resolvieron las masacres que ha habido de indígenas en el propio Guerrero, en Chiapas? Jamás se resolvieron. ¿Y por qué jamás se resuelven? Porque las víctimas ahí quedan. Ahí quedan. No hay un tribunal que exonere a nadie. Habrá responsables en la cárcel. Habrá justicia. Y ni siquiera completa. La ha habido. Pero hay casos como el 68 que nunca se resolvieron. Y este caso, cuando se tenga detenido al alcalde, a sus cómplices, a los policías asesinos, disuelto los cárteles que hoy oprimen a esa región, después de eso no habrá exoneración para nadie. Y por tanto, la forma como debe resolverse es tratando este asunto. Primero, una investigación profunda, completa, transparente, que lleve a la verdad. Derivada de la investigación, responsabilidades a quienes estén implicados. Responsabilidades políticas, responsabilidades penales, administrativas, civiles si las hubiera. Y esa investigación, ¿cuándo? En días. En días. En días. No puede llevarse a un tiempo del que todos están acostumbrados a una investigación que nunca se resuelve. Así es que permanentemente tendrá que haber del gobierno, de los dos órdenes de gobierno, porque el municipal creo que está desaparecido, ¿sí? Una forma de restablecer una convivencia sana. Debe de atacarse frontalmente a los cárteles que oprimen esa región, pero debe de sanearse la relación Estado-sociedad, autoridad-sociedad, y por eso es por lo que digo que este asunto, como lo fue el 68, como lo fue Actial, como lo fue el Bosque, como fueron los del 71, jamás se resuelven, solo se van tratando. Pero en esta época no podemos pensar en la omisión, en el olvido. Recuerda que la izquierda tenía una frase muy hecha para estos casos: ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Y es, pues sí, de considerarse. No basta con la solución jurídica. No, es un asunto que debe de tomarse como punto de partida para muchas cosas. No es un asunto de Iguala, no solo es un asunto de Guerrero, es un asunto del país y hoy de la comunidad internacional. Sí, cómo no. Ya es un asunto de toda la humanidad, de la relación de personas, de la hermandad de personas ante el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar muestras. A ver, ¿qué hubiera seguido pasando en Guerrero, en Iguala en concreto,
de no haber ocurrido esta gran tragedia? Eso sí lo sé. ¿Sí? El presidente municipal fugado llegaría probablemente a ser diputado federal y su esposa sería la sucesora en la presidencia del ayuntamiento. Es muy probable que hubiera sido así como lo estás planteando, pero ahí te pongo este énfasis. ¿Es igual el único municipio de Guerrero que tiene esa problemática de penetración del crimen organizado? No, desde luego. ¿Y después solamente hay en Guerrero esos municipios penetrados por el crimen organizado? De hecho, se lleva hablando años de un corredor delincuencial o narco delincuencial, que es un corredor que comienza en Arcelia y termina en el sur del Estado de México. Y por muchos estados de la República hay ese tipo de fenómenos. Por tanto, parte de la determinación de las responsabilidades para este caso, no las vinculo, porque algo que no debe de verse es queriendo que se haga justicia en otro lugar para que se haga justicia en Guerrero. No, hay que atender Guerrero, Iguala. Hay que ver, hay que encontrar a los desaparecidos y hay que fincar responsabilidades y todo lo que te he mencionado. Pero también es el momento de que el gobierno federal, junto con los gobiernos estatales, determinen la relación del crimen organizado en otras entidades de todo el país. Tú sabes, tú eres un conocedor de las entrañas del poder y sabes que siempre hay mapa de riesgos. Bueno, inclusive lo hemos publicado, que hay riesgo en Tamaulipas, en Sinaloa, en Chihuahua, en cuántos lugares, ¿no? En Veracruz. Por eso cuando se dice ¿sabían o no sabían? La pregunta es obvia. La pregunta es obvia. Los mapas de riesgos, de análisis del tipo de gobierno que ejerce en cada región existe. Existe para un gobierno del Estado y existe para la Federación. ¿Será que entonces ya está absolutamente rebasada la autoridad para poder actuar en casos que hay información que pueda haber este tipo de fenómenos? Hagamos esa pregunta. Hay que considerar esto, creo yo. Se sabía de las correrías o trapacerías del alcalde fugado, pues mientras no haya o no hubiera una denuncia específica, eso es como si no existiera. Una cosa es el chisme, donde también se llega a dar la insidia, y quizás el propio senador Barbosa haya escuchado de X cantidad de gente pública a que dicen, este es narco. Pues ese es narco. Pero hay una camioneta nueva, es narco, ¿no? Y sí, negra. Sí. ¿De dónde salió el dinero? ¿De dónde tal? Pero no necesariamente eso se sustenta a la hora de una investigación. No es necesaria la denuncia, Carlos. Son hechos que se persiguen de oficio. La autoridad actúa de oficio, de manera, está obligada a actuar. De lo contrario, estaríamos hablando de omisiones. Omisiones en el actuar de parte de las autoridades investigadoras de delitos. Es decir, en el caso de una estela, digamos, de mala fama, debiera actuar de oficio. Tiene que actuar permanentemente. Bueno, de hecho hay investigaciones que surgen hasta por un chisme, digamos, periodístico. Claro, y ahora yo te quiero fijar mi posición como presidente del Senado acá. Yo sí creo en las instituciones del país. Que por cierto, de plantearse el desconocimiento de poderes en el estado de Guerrero y la consecuente salida de Ángel Aguirre de la gubernatura, pues la primera persona que tendría que enterarse es el presidente del Senado, porque entiendo que es la única instancia con facultades para tumbar a un gobernador, ¿no? Entraría vía una solicitud dirigida a mí y yo daría cuenta al Pleno para turnar a la Comisión de Justicia y iniciar un procedimiento. Ese es el mecanismo de la desaparición. Pero todo indica que por lo pronto no. No existe aún, pero lo que te debo decir es que en el Senado hay un compromiso de actuar con absoluta institucionalidad y con mucha energía. Hay algo que dice, perdón, sí, lo de la energía lo doy por sentado, pues por eso están donde están, por eso la gente votó por ustedes.
nada nos faltaba tener un Senado blandengue, esa sería la nota. Pero también hay declaraciones, por ejemplo, de un adversario político del PRD, que es el dirigente nacional del PRI, César Camacho, quien dice, no, lo que menos queremos es que salga el gobernador. Tiene una corresponsabilidad política en el manejo de su estado, más allá de la independencia o de la soberanía que pueda tener o alcanzar un municipio o un ayuntamiento. Si lo queremos ahí, que se quede ahí. Con lo cual yo pienso que nunca le llegará a Miguel Barbosa ninguna solicitud para que se inicie un juicio de procedencia. Mira, ¿cómo han cambiado los hechos? Es una circunstancia, es un gran problema en el que el entorno va modificándose por horas. Por horas. ¿A dónde va a llegar el momento crítico? Pues llegaría. Y ojalá nunca pudiera ocurrir eso. Pero puede ocurrir. Cuando aparecieran los muchachos, a hoy desaparecidos, muertos. Es el momento más alto de la crisis que se va a presentar. Y lo que hoy puedes pensar que no ocurra, mañana puede ocurrir. Así ha ido cambiando este asunto. Es decir, no hay garantía de permanencia para nadie. Y eso te lo digo a título personal, no como presidente del Senado. Yo ¿dónde veo al gobernador? Lo veo encabezando en este momento las investigaciones, en asuntos de su competencia. No lo veo saliendo del cargo a través de una consulta, un referéndum. Ese hecho creo yo que polarizaría más la opinión en un estado verdaderamente pero complicado. Por fortuna ya eso ya es parece que eso sí es una improbabilidad, se quedó en anuncio. Porque el propio Instituto Nacional Electoral dijo que eso lo veo saliendo de su cargo cuando se determinen en días, Carlos. Por eso te hablo no de meses, en días las responsabilidades de los implicados. ¿A dónde puede calificarse o por quién puede calificarse la responsabilidad del gobernador? Por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues esto de en días, por lo pronto, en lo que tiene que ver con minutos, el tiempo de este asalto se acabó, pero yo le pido al senador Barbosa que permanezca en esta oficina para que vayamos a esta urgencia de los días y vayamos a su partido, el de la Revolución Democrática, cuyo dirigente nacional pidió perdón por haber postulado para alcalde al hoy fugado. ¿Permanece aquí? Me encanta. Muchas gracias, Miguel Barbosa, muchas gracias a ustedes y buenas noches.